Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video quiero que hagamos un ejercicio bastante interesante y particular. Repasemos cada una de las plantillas de los equipos ganadores de la Champions desde el 2010 y veamos cuánto dinero le costó a cada club conformarlas. Para no hacer tan extendido el análisis, únicamente tendremos en cuenta el costo de los jugadores que disputaron minutos en la final. Veremos en qué temporada y cuánto costó cada traspaso. Y repasaremos también los canteranos que obviamente tuvieron un coste cero para el club. A continuación, veamos entonces los últimos 10 campeones de la Champions haciendo un ranking, empezando por los más costosos y finalizando por aquellos clubes que tuvieron que gastar menos para ganar la UEFA Champions League. Y aprovechemos también para que en la caja de comentarios elijas cuál consideras fue el mejor 11 de la última década. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Según el diario Bild, el Bayern Múnich no efectuará la opción de compra que pactó previamente con el Barcelona para hacerse con Philippe Coutinho. En el pasado mercado veraniego, tanto Barcelona como Bayern pactaron el préstamo del brasileño durante una temporada. Por esta cesión, el combinado alemán abonó 8.5 millones de euros. Además de hacerse cargo del salario del jugador que oscila a los 20 millones anuales. En ese acuerdo que firmaron el pasado agosto ambos clubes, también había una cláusula donde el Bayern podía fichar a Coutinho por una cifra próxima a los 120 millones de euros. Finalmente, todo parece indicar que Coutinho volverá al Barcelona para la temporada 2020-2021. Actualmente, Quique Setién se encuentra dirigiendo al equipo, entrenador que veremos si continúa y logra sacar provecho del jugador brasileño que ha estado en deuda desde su salida de Anfield. Para estar al tanto de noticias como esta y de la programación, resultados y marcadores en vivo de todos los partidos de las principales ligas y torneos del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Empezamos este ranking con el campeón más caro de la última década, el Real Madrid del 2016. Aquel equipo bajo el mando de Zinedine Zidane conquistó la 11ª orejona para el club, derrotando al Atlético de Madrid del Cholo Simeone por la vía de los penaltis después de un empate a 1. El onceno titular merengue de aquella final estaba conformado de la siguiente manera. En la portería, Keylor Navas comprado al Levante en agosto del 2014 en 10 millones de euros. Los centrales, Sergio Ramos comprado al Sevilla en agosto del 2005 en 27 millones de euros y Pepe comprado al Porto en julio del 2007 en 30 millones. Los laterales, Marcelo comprado al Fluminense en enero del 2007 en 7 millones de euros y Daniel Carvajal comprado al Bayer Leverkusen en julio del 2013 en 7 millones. El pívot Casemiro comprado al Sao Paulo en julio del 2013 en 6 millones, Toni Kroos comprado al Bayern Múnich en julio del 2014 en 25 millones y Luka Modric comprado al Tottenham en agosto del 2012 en 35 millones. Los extremos, Cristiano Ronaldo comprado al Manchester United en julio del 2009 en 94 millones y Gareth Bale comprado al Tottenham en septiembre del 2013 en 101 millones. Y por último, el centrodelantero Karim Benzema comprado al Lyon en julio del 2009 en 35 millones. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el extremo derecho Lucas Vázquez, canterano del equipo, el mediocentro ofensivo Isco comprado al Málaga en julio del 2013 en 30 millones y el lateral derecho Danilo comprado al Porto en julio del 2015 en 32 millones de euros. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final. Un canterano y los demás 13 fueron comprados a un costo de 439 millones de euros. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. La segunda plantilla más cara de los campeones de la Champions de la última década es también el Real Madrid, pero esta vez el del 2014, cuando de la mano de Carlo Ancelotti ganaron la 10ª y rompieron esa sequía de 12 años sin ganar la competición. En esa final derrotaron al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en la prórroga 4-1.
después de un agónico empate 1-1 en los 90 reglamentarios. Debido a que ya repasamos aquella plantilla del también campeón Real Madrid del 2016, no nos detendremos en 8 jugadores que tuvieron minutos en ambas finales. Lo que sí haremos es sumar el costo que hayan tenido para el club. Los que sí repasaremos serán los jugadores que no fueron parte de aquel título del 2016 o bien los que sí fueron parte pero no tuvieron minutos en esa final. Ellos fueron los siguientes: el portero canterano Iker Casillas, el central Varane comprado al Lens en julio del 2011 en 10 millones, el lateral izquierdo Fabio Coentrao comprado al Benfica en julio del 2011 en 30 millones de euros, el pívot Sami Khedira comprado al Stuttgart en julio del 2010 en 14 millones y el interior Ángel Di María comprado al Benfica en julio del 2010 en 33 millones de euros. De los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final del 2014 y que no disputaron minutos en esa final del 2016 fue únicamente el centrodelantero canterano Álvaro Morata. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final del 2014, 2 canteranos a coste cero y 12 jugadores que fueron comprados a un costo de 423 millones de euros. La tercer plantilla más costosa fue también del Real Madrid, pero esta vez la que conquistó la duodécima en 2017. Con relación a las dos plantillas que ya repasamos, en esta solo hubo 2 novedades entre los jugadores que disputaron minutos en aquella final donde derrotaron a la Juventus 4-1. Ellos fueron Marco Asensio, comprado al Mallorca en julio del 2015 en 4 millones de euros, y Álvaro Morata, que a pesar de ser canterano, debemos contar los 30 millones de euros de la recompra que pagó Real Madrid a la Juventus en julio del 2016. Aquel onceno campeón en 2017 tuvo la siguiente conformación: en el arco Keylor Navas, los centrales Ramos y Varane, laterales Marcelo y Carvajal, el pívot Casemiro, los mediocampistas Modric, Kroos e Isco y en la delantera CR7 y Benzema. Los suplentes que tuvieron minutos fueron Bale y los ya mencionados Morata y Asensio. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final del 2017. Todos fueron comprados a un costo de 421 millones de euros. La cuarta plantilla más costosa de los campeones de la última década es de nuevo y por última vez en este ranking el Real Madrid. Esta vez aquel que conquistó la 13ª ante el Liverpool en 2018 con un marcador de 3-1. Todos los jugadores que disputaron aquella final ya los hemos mencionado en las finales anteriores, a excepción de un solo jugador, el defensa canterano Nacho Fernández, que entró al minuto 37 en sustitución del lesionado Daniel Carvajal. Aquel 11 estaba conformado de la siguiente manera: en la portería Keylor Navas, los centrales Ramos y Varane, los laterales Marcelo y Carvajal, el pívot Casemiro, los mediocampistas Modric, Kroos e Isco y en la delantera CR7 y Benzema. Los suplentes que también tuvieron minutos en esa final fueron el ya mencionado Nacho, Gareth Bale y Marco Asensio. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final del 2018, un canterano y 13 que fueron comprados a un costo de 391 millones de euros. La quinta plantilla más cara de los campeones de la última década de la Champions fue la del Liverpool de Jürgen Klopp. En 2019, los Reds derrotaron en la final a su connacional el Tottenham con un marcador de 2-0. El 11 titular de esa final fue el siguiente: en la portería, Alisson Becker, comprado a la Roma en julio del 2018 a cambio de 63 millones de euros. Los centrales, Virgil van Dijk, comprado al Southampton en enero del 2018 en 85 millones, y Joel Matip, proveniente del Schalke en julio del 2016 como jugador libre. Los laterales, Robertson, comprado al Hull City en julio del 2017 en 9 millones, y Trent Alexander-Arnold, canterano del club. El pívot Fabinho, comprado al Mónaco en 45 millones. Los interiores, Georginio Wijnaldum, comprado al Newcastle en julio del 2016 en 28 millones.
millones, y Jordan Henderson comprado al Sunderland en julio del 2011 en 17 millones. Los extremos, Sadio Mané comprado al Southampton en julio del 2016 en 42 millones y Mohamed Salah comprado a la Roma en julio del 2017 en 42 millones, y el delantero Roberto Firmino comprado al Hoffenheim en julio del 2015 en 41 millones. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el mediocentro James Milner proveniente del Manchester City a coste cero en julio del 2015, el central Joe Gómez comprado al Charlton en julio del 2015 en 5 millones y el centrodelantero Origi comprado al Lille en julio del 2014 en 13 millones de euros. En total, fueron 14 los jugadores del Liverpool que tuvieron minutos en esa final. Un canterano, 2 jugadores que llegaron libres y los demás 11 tuvieron un costo de 390 millones de euros. Hemos llegado al grupo de las 5 plantillas más baratas de los campeones de la última década. La quinta que menos costó fue la del Barcelona del 2015, que alcanzó su quinta Champions League bajo el mando de Luis Enrique. En aquella final derrotaron a la Juventus de Massimiliano Allegri con un marcador de 3-1. Esa plantilla del azulgrana estaba conformada de la siguiente manera. En la portería, Marc-André ter Stegen compraba al Borussia Mönchengladbach en julio del 2014 en 12 millones de euros. Los centrales, Javier Mascherano compraba al Liverpool en verano del 2010 a cambio de 20 millones. Y Gerard Piqué compraba al Manchester United en verano del 2008 en 5 millones. Los laterales, Dani Alves compraba al Sevilla en verano del 2008 a cambio de 36 millones y Jordi Alba compraba en julio del 2012 al Valencia en 14 millones. El pívot canterano Sergio Busquets, los interiores eran Andrés Iniesta, también canterano del club, e Iván Rakitic compraba al Sevilla en julio del 2014 en 18 millones. Los extremos, el canterano Lionel Messi y Neymar compraba al Santos en julio del 2013 en 88 millones de euros. Y el centrodelantero de aquel once titular era Luis Suárez, comprado a Liverpool en julio del 2014 en 82 millones. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron los canteranos Xavi Hernández y Pedro Rodríguez, y el central Jeremy Matthew, comprado al Valencia en julio del 2014 en 20 millones de euros. En total fueron 14 los jugadores del Barcelona que tuvieron minutos en esa final, 5 canteranos a coste cero y 9 jugadores que fueron comprados a un costo de 295 millones de euros. La cuarta plantilla más barata fue la del sorpresivo Chelsea del 2012 bajo el mando de Roberto Di Matteo. En aquella final derrotaron a penaltis al Bayern Múnich de Jupp Heynckes tras un agónico empate a 1. La plantilla blue estaba conformada de la siguiente manera. En la portería, Peter Cech compraba al Rennes en julio del 2004 a cambio de 13 millones de euros. Los centrales, David Luiz compraba al Benfica en enero del 2011 en 25 millones y Gary Cahill compraba al Bolton en enero del 2012 en 8 millones. Los laterales, Bosingua compraba al Porto en julio del 2008 en 21 millones y Ashley Cole compraba al Arsenal en agosto del 2006 en 7 millones. En el medio campo, el pívot Mikkel Obi compraba al Lille noruego en julio del 2006 a cambio de 20 millones de euros. Los interiores, Frank Lampard compraba al West Ham en julio del 2001 en 16 millones y Juan Mata compraba al Valencia en agosto del 2011 en 27 millones. El extremo derecho fue Salomón Kalou comprado al Feyenoord en julio del 2006 por 4 millones, el extremo izquierdo Ryan Bertrand, canterano del club, y el delantero de aquel once titular fue Didier Drogba, comprado al Marsella en julio del 2004 en 39 millones de euros. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el extremo izquierdo Florent Malouda, comprado al Lyon en julio del 2007 en 19 millones y el delantero Fernando Torres, comprado al Liverpool en enero del 2011 a cambio de 59 millones de euros. En total fueron 13 los jugadores de Chelsea que tuvieron minutos en esa final, un canterano y 12 jugadores que fueron comprados a un costo de 258 millones de euros. La tercer plantilla más barata fue la del Bayern Múnich de Jupp Heynckes. Después de 2 finales perdidas en 3 años, por fin en 2013 los bávaros pudieron lograr su tan esquivo quinto título en la Champions, derrotando a su connacional el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp con un marcador de 2-1.
Aquella plantilla del club bávaro estuvo conformada de la siguiente manera. En la portería, Manuel Neuer compraba al Schalke en julio del 2011 a cambio de 30 millones de euros. Los centrales, Jerome Boateng compraba al Manchester City en julio del 2011 en 14 millones y Dante compraba al Borussia Mönchengladbach en julio del 2012 en 5 millones. Los laterales, ambos canteranos del club, Philipp Lahm y David Alaba. Los interiores, Javi Martínez compraba al Sevilla en agosto del 2012 en 40 millones y Bastian Schweinsteiger, canterano del club. Los extremos eran Fran Ribéry comprado al Marsella en julio del 2007 en 30 millones y Arjen Robben comprado en agosto del 2009 al Real Madrid en 25 millones. Y en la delantera, el canterano Thomas Müller y Mario Mandzukic comprado al Wolfsburgo en julio del 2012 en 13 millones de euros. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el centrodelantero Mario Gómez comprado al Stuttgart en julio del 2009 en 30 millones y el pívot Luis Gustavo comprado al Hoffenheim en enero del 2011 a cambio de 17 millones. En total fueron 13 los jugadores del Bayern Múnich que tuvieron minutos en esa final, 4 canteranos a coste cero y 9 jugadores que fueron comprados a un precio de 204 millones de euros. La segunda plantilla más barata fue la del Inter de Milán cuando conquistó su tercera corona en 2010 bajo el mando de José Mourinho. En aquella final derrotaron al Bayern Múnich de Luis Van Gaal con un marcador de 2-0. La plantilla del Nero Azzurro estaba conformada de la siguiente forma. En la portería, Julio César compraba al Flamengo en enero del 2005 a cambio de 2 millones de euros. Los centrales, Lucio compraba al Bayern Múnich en julio del 2009 en 7 millones y Walter Samuel compraba al Real Madrid en agosto del 2005 a cambio de 16 millones. Los laterales Maicon compraba al Mónaco en julio del 2006 en 7 millones y Christian Kibu compraba a la Roma en julio del 2007 a cambio de 16 millones. En el medio campo, el pívot derecho Javier Zanetti compraba a Banfield en julio de 1995 en 7 millones. El pívot izquierdo Esteban Cambiaso salió a coste cero después de que no renovara con Real Madrid en julio del 2004. El interior Wesley Sneijder comprado al Real Madrid en agosto del 2009 en 15 millones. El extremo derecho Samuel Eto'o fue comprado al Barcelona en julio del 2009 a cambio de 20 millones. Si bien este traspaso se hizo a modo de trueque por Zlatan Ibrahimovic, debemos de contarlo ya que Barcelona tuvo que pagar 70 millones por el sueco, 20 de los cuales los pagó con el traspaso de Eto'o. El extremo derecho fue Goran Pandev, canterano del club que tuvo paso por algunos clubes de la Serie A para finalmente llegar como jugador libre a coste cero proveniente de la Lazio en enero del 2010. Y el delantero de aquel once titular fue Diego Milito, comprado al Génova en julio del 2009 en 25 millones de euros. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el mediocentro Stankovic, comprado a la Lazio en enero del 2004 en 4 millones, el mediocentro Muntari, comprado al Portsmouth en julio del 2008 en 14 millones y por último también tuvo minutos Marco Materazzi, comprado al Perugia en enero del 2001 a cambio de 11 millones. En total fueron 14 los jugadores del Inter que tuvieron minutos en esa final. Uno llegó como jugador libre y los demás 13 fueron comprados y tuvieron un precio de 144 millones de euros. Antes de continuar con la plantilla más barata de los últimos campeones de la década, te invito para que veas el video referente a los cracks que se están envejeciendo sin ganar la Champions League. En este momento se los dejo arriba en las sugerencias y también se los dejaré en la pantalla final. La plantilla más barata de la última década en ganar la UEFA Champions League fue la del Barcelona del 2011, que alcanzó su cuarta orejona de la mano de Pep Guardiola. En aquella final derrotaron al Manchester United de Alex Ferguson con un marcador de 3-1. Debido a que ya repasamos aquella plantilla del también campeón Barcelona del 2015, no nos detendremos en 7 jugadores que tuvieron minutos en ambas finales. Lo que sí haremos es sumar el costo que hayan tenido para el club. Ellos fueron Piqué, Mascherano, Dani Alves, Iniesta, Xavi, Messi y Pedro Rodríguez. Los que sí repasaremos serán los que no fueron parte de aquel campeón del año 2015.
Ellos fueron el portero Víctor Valdés, canterano del club, el lateral Eric Avidal comprado a Lyon en verano del 2007 a cambio de 15 millones de euros, el delantero David Villa comprado en verano del 2010 al Valencia en 40 millones y los suplentes que disputaron minutos en esa final del 2011 fueron Carles Puyol, también canterano del equipo, Seydou Keita comprado al Sevilla en verano del 2008 en 14 millones y por último Ibrahim Afellay comprado al PSV Eindhoven en verano del 2011 a cambio de 3 millones. En total fueron 14 los jugadores de Barcelona que tuvieron minutos en esa final, 7 de ellos eran canteranos, por lo que esta plantilla fue la de más jugadores formados en el propio club, y los demás 7 jugadores tuvieron un precio de 133 millones de euros. Abajo en la caja de comentarios te invito para que nos digas cuál crees que fue el mejor 11 de los últimos 10 campeones de la Champions. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme su like. En el botón que estás viendo en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Y te dejo también este video donde te muestro cuáles son esos cracks que se están envejeciendo y aún no han ganado la Champions League. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.